Buenos días, mis queridos hermanos. Dios me los bendiga grandemente. Nos saludamos por este medio en esta mañana, dándole gracias a Dios porque nos permite encontrarnos reunidos escuchando la palabra de Dios, haciendo presencia y obediencia a su palabra, en el cual nos manda que nos reunamos y que lo hagamos siempre. Y que hoy nos disponemos a obedecer su palabra, para que Él a través de ella también nos alimente y nos guíe por el camino del bien, por el camino que Él desea llevarnos a ese sendero de salvación y de vida eterna. Los saludo en el nombre del Señor, esperando mis hermanos estén bendecidos en este día igualmente como todos los días que el Señor nos ofrece, dándole gracias porque nos da un día más de vida, es un milagro de vida para nosotros hoy. Y queremos ofrecer al Señor en alabanza, en adoración, en gloria y también obediencia a su palabra. Por eso queremos escudriñar y entender cada día más para asimismo poder entregar lo que Él quiere que seamos en Cristo nuestro Señor, obedientes y dados a hacer siempre el bien, como es su voluntad, una de sus voluntades. Le damos gracias, Señor, por cada hermano. Los bendigo en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, estamos entonces avanzando cada día más y más sobre este tema de los autos de la iglesia, el autosostenimiento, que fue el primero que vimos, el autogobierno el segundo, y en el que estamos ahora, que es la autopropagación. Así que, como mismo dice la palabra, hay que propagar el evangelio. Hay que propagar la palabra de Dios para que cada día las personas conozcan este medio de salvación que nos ofrece a través de la palabra. Y hemos avanzado día tras día para darnos cuenta de que Él nos ofrece en la palabra cómo tenemos que traer alegres nuevas de salvación, que son un conjunto de cosas que traen alegría. Y este avance de la palabra lo hemos visto a través de que Dios envió su palabra y nos sanó. Y esto hay que decirle a las personas y dar a entender para que cada día tengan esas alegres nuevas. También que el pecado nos enseñaría más de nosotros. Eso es una gran, buena, alegre, nueva para una persona, para todos los que sepan apreciar esta palabra. También darles a entender y conocer que el maligno no nos puede tocar. Y ya ustedes tienen las citas bíblicas para que podamos hacerlo a través de la palabra, tal y como Dios nos lo ofrece. También que no seremos condenados, porque a todos los que tomamos a nuestro Dios y a nuestro Jesús en nuestro corazón, no vamos a entrar a condenación, porque esta palabra nos lleva a la obediencia y a hacer las cosas para el agrado de Dios Padre. Y darles a entender que Dios es nuestro Padre, el único Padre Dios que tenemos, el que realmente nos ama con el amor con que nos demostró al dar a su Hijo por nosotros. La salvación es un regalo de Dios, es una buena nueva también para decir a las personas que se tome y que coja este regalo, que tome este regalo de la palabra de Dios, porque por ahí entra el conocimiento del Hijo de Dios. Y precisamente este Jesús, este Hijo de Dios, nos hizo ricos, haciéndose el pobre nos dio la riqueza espiritual, desde luego, para que llegásemos a encontrar y al tope esa bienaventuranza de ser salvos. Y precisamente Jesús ganó para muchas, ganó el hacernos muchas moradas eternas para todos nosotros. Y esto lo ganó a través de la obediencia y de la muerte que tuvo que hacer para ganar también a cada una de las almas obedientes. Entonces anunciamos la paz también, anunciar esa paz, darle esas nuevas de salvación a las personas, que lo hagamos todos juntos. Es publicar y dar a conocer que se está en un tiempo en el cual los hombres pueden reconciliarse con Dios. Es un tiempo en el cual tenemos que utilizarlo cada día más para la reconciliación
de los hombres para con Dios. Esa reconciliación va a través de dejar el pecado, abandonarlo totalmente y vivir solo para Él, porque Él ya murió por nosotros. Y también darles a conocer esas buenas nuevas de que Dios nos dio el ministerio de la reconciliación y nos encargó la palabra de reconciliación, que es la que estamos conociendo, la palabra de Dios. Bueno, y también Jesús nos dio la paz para con Dios. Esto hay que darlo a conocer a las personas para que no sea más estando embolatada la paz que Él ya nos dio, que Él ya nos dejó. Así que no la busquemos más por ningún lado, Él ya nos la dio. Recuperémosla y no dejemos que se vaya otra vez, no perderla. Y también decirles, llevar estas nuevas de salvación, alegres de salvación, que traemos buenas del bien, o sea, que tenemos un llamado para hacer todo lo que es bueno, hacer siempre el bien y nunca dejar de hacer el bien. Y hoy, ese fue lo último que vimos, y hoy vamos a mirar que publicamos salvación. Publicar también es autopropagar, ¿sí? Es autopropagación. Publicamos nuevas de salvación, dar a conocer a Jesús, como lo dicen las Escrituras. Y muchos lo publicamos así, por nuestra boca, públicamente. Otros lo podemos hacer haciendo los tratados. Esos tratados donde hablan de Cristo, donde invitan a las personas a llegar a los pies de Cristo, a cambiar su vida por la vida que agrada a Dios. Todo esto es una publicación. Y tú y yo podemos estar haciendo esta tarea porque tenemos el manual de vida, que es la palabra de Dios. Y de ahí, solamente de ahí, sacar lo que podemos publicar a otros para que conozcan y se animen a seguir a este Dios que nos ofrece algo tan grande. Vamos a mirar cómo hacemos o cómo nos dice el Señor sobre el publicar salvación, dar a conocer a Jesús. Pero eso tiene que ser como lo dicen las Escrituras. Por eso vamos a mirar allí en las Escrituras, en la palabra de Dios, cómo es que hay que hacerlo. 1 Corintios 15, 1 al 4. Miremos allí esta cita bíblica, ya que nos ofrece la manera de cómo lograr hacer cada cosa que Él nos presenta y nos enseña. No es que nos esté poniendo ahí sin decirnos cómo hacer, cómo es que hay que tener en cuenta, de acuerdo a las Escrituras, como Él lo dice. Y dice así en la primera carta a los Corintios 15, del 1 al 4. Además, os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. Y vuelve aquí a repetir y repetir la palabra, conforme a las Escrituras. Así es que debemos de publicar las buenas nuevas de salvación, como lo estamos recibiendo en este tiempo que estamos haciendo el estudio de la palabra, de acuerdo a las Escrituras. Por eso va acompañado, cada enseñanza va acompañada de la cita bíblica. Y como lo dicen las Escrituras, es que debemos de enseñar, es que debemos de publicar salvación, dar a conocer a Jesús, así tal y como lo dicen las Escrituras. Y esto es lo que necesita oír una persona que quiere ser salva. Una persona cuando va a un lugar donde se habla la palabra de Dios, donde se dice el Evangelio, va allí a conseguir entender y llegar a llenar ese vacío de su corazón, de su alma,
Y esto que quiere escuchar la persona es que llene el vacío de la esperanza, esa esperanza que se tiene de ser salvos. Una persona cuando va en busca de Dios a un lugar, a un templo, es porque ha sido tocada por el Espíritu Santo de Dios. Porque ya allí el Señor, a través de su Santo Espíritu, ha sembrado esa intencionalidad, ha movido el corazón, ha movido el ser, el alma de la persona para ir en busca de algo, para acercarse a Dios, porque ve la necesidad de un vacío, porque siente que falta algo allí dentro de su ser. Cuando el Espíritu Santo de Dios hace esto en una persona, va al lugar llamado templo, también llamado casa de Dios. Y allí está segura de ir a encontrar un grupo de personas y va a ser direccionada por ellos para que le ayuden a llenar ese vacío que hay en su ser. Por eso, mis hermanos, tenemos que tener en cuenta esto tan importante que hace mover a una persona, como es el Espíritu Santo de Dios en su sentir en esta persona, para no ir a quitarle la posibilidad directa y rápida de que conozca al Salvador. Por eso se hace tan necesario, tan importante conocer nosotros, primeramente, bien a Jesús y bien la palabra de Dios. Por eso la entrega en lectura en la palabra de Dios se hace tan importante. Porque si nosotros conocemos bien las Sagradas Escrituras, bien lo que el Señor nos dice allí, dejándonos guiar a través de única y exclusivamente como lo dice su palabra, entonces así podemos alimentar esta alma sedienta que llega a tomar de esa agua viva que es la palabra de Dios. No tenemos que llegar a entretenerlas con enseñanzas diferentes, porque la palabra de Dios es tan amplia que nos puede llegar a dejar enseñar, a permitir enseñar muchas cosas, liderazgos, cómo hacer muchas situaciones, prosperidad, en sanar, en hacer milagros, un poco de cosas que no conllevan a lo que la persona desea y anhela, que es primeramente su salvación. Dios nos pide por todos los medios que publiquemos esas nuevas de salvación, pero que lo hagamos de acuerdo a las Escrituras, como aquí nos lo está diciendo. Por eso dice el Señor, leyéndolo nuevamente, el Espíritu del Señor, dice, estamos en 1 carta a los Corintios 15, 1 al 4, dice, además os declaro, hermanos, y está haciendo una declaración, y nos está declarando, dice, además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, porque Jesús fue a predicarse él mismo, a darse a conocer, a publicar lo que es él, publicar el Evangelio, que el Evangelio es Jesús. Dice que os he predicado, el cual también recibisteis. Y dice, en el cual también perseveráis, porque al recibir el Evangelio hay que perseverar en él. Enseñados por esta palabra de Dios, por el Evangelio, tenemos que hacer uso de él a cada momento, porque esto es el manual de vida. ¿Sí? Hay que perseverar en hacerlo, en ponerlo en práctica, por la cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, la palabra de Dios, el Evangelio de Jesús, sois salvos. Esto es todo lo que quiere oír una persona. Esto es lo que quiere una persona cuando sale de su casa y se va al templo a recibir palabra de salvación y venirse totalmente llena de esa palabra que la lleva a la salvación. Entonces, cuando dice esto, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, y si no, creísteis en vano.
Entonces la persona va dispuesta a creer en lo que se dice en la palabra de Dios, no en la palabra del hombre. Cuando nosotros estamos hablándole con cita bíblica y decir aquí se encuentra dicho, tome la Biblia que tiene en su mano y lea la que dice la misma palabra, entonces la palabra convence a la persona a través del Santo Espíritu de Dios, porque Él fue dejado y fue traído por Jesús, enviado más bien por Jesús. Cuando Él ascendió, envió el Santo Espíritu de Dios para convencer al hombre de pecado, justicia y juicio. Y esa persona que se convence, entonces adquiere la salvación. Y sigue diciendo la palabra, porque primeramente os he enseñado lo que así mismo recibí. Él nos enseña, Jesús nos enseña en su palabra, lo que recibe del Padre. Esto es importantísimo, porque el Padre lo que más quiere es que seamos salvos. ¿Y qué recibió del Padre? Aquí dice que Cristo, o sea Jesús, murió por nuestros pecados. Algo importante que tiene que ser grabado en la mente, en el corazón, en el alma del ser, es esto, que sepa bien claramente que Cristo murió por nuestros pecados. ¿Y en dónde encontramos esa información? Esa gran verdad la conseguimos en la palabra de Dios. Por eso dice, conforme a las Escrituras. Y fue sepultado. Otra de las cosas necesarias, que sepan que murió y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, para que entendamos todos que seguimos a un Dios vivo, a este Jesús que vivió, que murió y que resucitó, y que eso nos da la certeza de ir siempre adelante, buscando, anhelando siempre tener las cosas, porque las conseguimos a través de alguien que vive y que no murió y se quedó en la tumba, sino que resucitó al tercer día, conforme las Escrituras nos lo dicen. Así, en esta misma forma, debemos de enseñarlo y que la persona esté muy segura que estamos siguiendo a un Dios, a un ser vivo, no a un ser muerto, como les decía antes, de todos aquellos que aún creen y han creído en alguien que está muerto, como el Buda, y un poco de hombres que se han presentado como dioses y que murieron y que hasta ahí llegó su estado, pero que no resucitó. Pero Jesús, el que presentamos y nos han presentado y seguimos presentando, está en medio de nosotros vivo. Por eso lo invocamos, por eso Él viene, por eso recibimos los milagros, las sanidades, las señales. Por eso Él nos direcciona para tomar buenas decisiones a través del pensamiento, que habla a través de nuestro pensamiento para ejecutar y hacer conforme le agrada a Dios y conforme nos conviene a nosotros para obrar. Así que, hermanos, tengamos muy bien en claro esto para que otros también aprendan como nosotros hemos aprendido, porque lo que nosotros aprendemos, lo que hemos aprendido, lo hemos aprendido a través de la palabra de Dios. También, mis hermanos, siguiendo avanzando, hay que publicar, hay que enseñar a las personas, llevarles esas buenas de alegría, de salvación, y hablamos de lo que una persona necesita para ser salva. Y para ser salva, la persona no necesita aprenderse de memoria la palabra de Dios, toda la Biblia, no. No necesita hacer un sinnúmero de cursos, de preparaciones teológicas. No se necesita ser un teólogo, un máster en teología para recibir la salvación. Nosotros, los que guiamos al pueblo de Dios, sí debemos prepararnos, muy bien preparados cada día, para que podamos hacerlo de acuerdo a como Dios quiere. Porque a veces a algunos les parece fácil llevar la palabra de Dios, ¿sí? Mis hermanos, los que hemos podido entrar a estudiar y a prepararnos, pues ahorita sí lo vemos fácil, por la misma preparación. Pero el llevar la palabra necesita cierta dedicación, disciplina, pero ante todo necesita el cambio. Si la persona no cambia, si la persona no abandona el pecado, si la persona no está realmente en una relación íntima con Dios, en obediencia a la palabra, es infructuoso que se ponga a hacer esta labor.
porque esta bella labor, hermosa labor e importante labor, se debe hacer con obediencia. Primero, ser cambiado por la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo de Dios, convencidos totalmente de lo que vivimos es una realidad y consignada única y exclusivamente en la palabra de Dios, que de ahí es que hemos podido lograr el cambio. Cuando esto ocurre en una persona, entonces está apto, totalmente apto, para hacer que otro también cambie a favor de Dios, que tenga una vida de salvación segura. De lo contrario, nadie puede llevar esta palabra para que otra persona se vaya a convencer si nosotros no estamos convencidos. Acuérdense, hermanos, de un tiempo en que estudiamos hace ya unos buenos meses atrás, cuando estudiábamos del convencimiento de pecado, justicia y juicio, que nos lo presenta Dios allí como el embarazo, como ese tiempo de gestación, que si nosotros seguimos embarazados y no damos a luz, pues no se nace de nuevo. Y este embarazo hay que tenerlo en cuenta cuando nos convencemos que la palabra de Dios hace en nosotros ese cambio total de abandono del pecado. Y que teníamos un ejemplo, recuerda el ejemplo que les di con el médico, que les receta la droga o lo que va a tomar la persona, pastillas, jarabes o lo que sea, para que sea totalmente salvo su vida y deje la enfermedad que lleva o el malestar que lleva. Pero que aparte de eso le da consejos de que no tome licor, que no fume, que no coma grasa y que no tome tinto, que eso le va a hacer daño para la salud, pero que después lo vemos a él usando esas cosas que le ha dicho otro que no use. O sea que esa persona no está convencida, lo habla por hablarlo, pero no está convencida de que eso hace mal y por eso las usa. Eso pasa también con el que debe ser convencido de pecado. Él puede entender, darse cuenta por la palabra de Dios que dice que se aleje del pecado, que eso no le sirve, que le quita la salvación, que lo va a hacer llegar a ser condenado e irse a un lugar llamado infierno después de haber pasado por el Hades, si es que no ha llegado Jesucristo por su iglesia. Entonces la persona sigue pecando, aunque haya escuchado de que eso no le hace bien, de que eso lo va a llevar a perder la salvación. Entonces no se ha convencido y por eso siguen pecando. Entonces eso no tiene ningún chiste, hermanos, porque si nosotros llegamos a Dios o una persona llega a Dios es con el deseo y anhelo únicamente de la salvación. O sea que indefectiblemente debe de haber un convencimiento por medio de la palabra, así como lo dicen las Escrituras, para que la persona deje de pecar. Mira que para esto no se necesita ser teólogo. Se necesita ser desobediente y conocer, ponerle sentido a la palabra de Dios. ¿Ve? Entonces, por esto hay que hablarle a una persona lo que necesita para ser salva, nada más. ¿Sí? Cuando tengamos otro tema, pero en mí no van a conseguir otro tema más sino salvación, porque fue lo que Dios me dio. Esa fue lo que Él me entregó. Esa, ¿cómo se llama? Especialización. Hablar única y exclusivamente de la salvación. Entonces yo me especializo en ello. Entonces de pronto si ustedes quieren un curso para liderazgo, para otras cosas, pues yo lo tengo y los conozco muy bien. Sé muchas cosas, muchos temas que les puedo enseñar, pero mis hermanos, no voy a perder el tiempo en eso. Yo siempre voy a ser el especialista que hable en lo que dice la Escritura para salvación, nada más. Así que vamos a mirar en Hechos 10, 1 al 6. Hechos 10, 1 al 6. Y vamos a mirar de lo que debemos hablarle a una persona para que sea salva. Y mire que en un solo versículo, o del 1 al 6 más bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, en 6 versículos, vamos a mirar de que podemos darle esta palabra a alguien para que sea salva. ¿Ve? Y no perder el tiempo
dándole vueltas y vueltas por allá y enseñando un poco de cosas que no llevan a esa persona a ser salva. Cuando la persona ya sea salva, que tenga convencimiento de eso y quiera conocer más de la palabra de Dios, bueno, ya podemos llevarle otro tipo de enseñanza. Pero primero es lo primero. Primero en una persona es la salvación, luego lo que quiera hay para allá. Dice Hechos 10, del 1 al 6 así. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios estaba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope, y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón curtidor, que tiene su casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ahí, en esta porción bíblica, Dios, al ver a esa persona que era temerosa de Él, que buscaba a Dios, porque aquí lo describe cómo era este hombre, de Cesarea, que vivía ahí en Cesarea, y que además se llamaba Cornelio, y que nos lo presenta como un centurión, o sea, una persona que tenía a cargo 100 personas del ejército, a 100 guerreros. Eso es un centurión. Y era de una compañía que se llamaba La Italiana. O sea, nos da un poco de detalles para saber de quién se trataba, de una persona importante. Una persona importante porque tenía a su cargo 100 hombres de guerra, centurión de esa compañía. Pero además de eso, al ser un guerrero, era piadoso, ¿sí? Y acuerde que la palabra piadoso nosotros la estudiamos, y la palabra piadoso es santo, ¿sí? O sea, era un hombre santo. Y mire que le manda aquí una razón por medio del ángel de Dios, que aún siendo santo, él no era salvo. ¿Mm? Por eso es que nosotros debemos de no darle vuelta a la persona para llevarlo a la salvación, sino ir directamente a mostrarle el evangelio del reino para la salvación, o sea, a dar a conocer al Salvador, a Jesús. Y este hombre, allí en este tiempo, aunque era piadoso, santo, era una buena persona, ayudaba a los demás. Aquí dice que era temeroso de Dios, con toda su casa, o sea, con los que estaban viviendo con él. Esto es importantísimo. Y que además de eso hacía muchas limosnas al pueblo, o sea que era un hombre dadivoso. Y aquí es donde debemos entender también que cuando nosotros somos dadivosos para con Dios, damos de lo que nosotros recibimos, de lo que Él mismo nos da, entonces Él se agrada de todo ello, hace memoria de cómo somos nosotros con Él, que damos para la obra del Señor, para que siga adelante llevándose la palabra, pueda ser posible que haya propagación de su palabra. Entonces nosotros somos aquellas personas que también estamos obrando y haciendo algo para el propósito de Dios sea cumplido. Entonces nosotros hay gran favor para con el Evangelio y hacemos que nosotros aportemos para que otros sean salvos. Esto es lo que Dios quiere. Hago una pequeña pausa para luego tomar nuevamente y seguir en la palabra en Hechos 10, 1 al 6, que nos está ofreciendo lo que hemos de hablarle a una persona para que sea salvo. Así que mis hermanos, espero que esta palabra, mis hermanos, llegue a nuestro corazón y nos sirva para hacer las cosas como a Él le agrada.
Por eso yo me detengo y lo hago pausadamente, mis hermanos, con todo el amor que Dios me da para que ustedes comprendan y que escuchen única y exclusivamente lo que los va a llevar a la salvación. Nada más. Porque a mí me agrada tanto, mis hermanos, que cada día se propague la palabra de Dios, pero que no sea solo por mí, sino también por ti. Así que eche mano a todo este material, que por cierto ha sido grabado y sigue grabado en el Face y en YouTube, allí donde tú puedes ir a buscarlo y entenderlo aún más para que propaguemos la palabra de Dios. Oro por cada uno de ustedes, mis hermanos, para que así sea hecho. Y que Dios ponga inteligencia y sabiduría, Señor amado, en cada persona para que entienda, comprenda cada día más, escudriñando, estudiando, leyendo, para que otros también lleguen a ese beneplácito, a ese gran amor tuyo, Señor, de llevarnos a ser salvos, no solamente a nosotros, sino a todos los de nuestra casa, porque sé que tú amas allí al más rebelde incluso de tu casa, y es por el que más te afanas. Por eso Él dejó las 99 y se fue por aquella que se había descarriado. Así que vayamos por este descarriado de nuestros familiares, de las ovejitas que tenemos a nuestra mano, y por amor hagamos, a través de la palabra de Dios, el llevarlos a ser salvos. Los amo en el nombre del Señor. Amén.